Quiero compartirle algo. ¿Cuántos saben que desde el principio Dios ha tenido un propósito para cada uno de nosotros? Ninguno de nosotros estamos aquí sin tener un propósito en nuestra vida. Nadie somos un accidente, nadie estamos aquí sin haber algo para cada una de nuestras vidas. Y mucho de ese propósito está precisamente en el libro de los comienzos, en Génesis, donde Dios dice que cuando Él forma a Adán y Eva, les creó para fructificar y multiplicarse. Diga, fructificar. Hoy yo le quiero hablar de una conexión o el poder de Dios para poder fructificar. Ahora, fructificación o el propósito de Dios de fructificar no solo se relacionaba con el aspecto de procrear, de engendrar hijos, que es algo precioso y nos hemos gozado, ¿verdad? Y oramos a Dios y nos glorificamos con Gil y Eri, ¿verdad? Por milagro que Dios está haciendo y declaramos que Dios lo seguirá haciendo. Sino es un propósito de Dios en todas las áreas. En 3 de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Qué? ¿En qué? Dígale al que está a su lado: en todas las cosas. En todas las cosas Dios quiere que nosotros llevemos una vida de fructificación, de prosperidad, de bendición, verlo realizado en nuestra vida matrimonial, en nuestros hijos. ¿Por qué no? En la economía, aunque algunos se van solamente por esa área, pero es en tu vida ministerial, en tu caminar con Dios, en tus relaciones, en todas las áreas Dios quiere que seamos personas fructíferas. Sin embargo, no siempre vemos esto en nuestra vida. Hay algunos que viven etapas de esterilidad en diferentes áreas de la vida. Y a veces entra uno en esa lucha, ¿verdad? Si es en el negocio, bueno, ¿por qué aquel que ni va a la iglesia y le va bien? Y ya le contrataron y le hablaron los de Kia y le dieron un contrato de aquí y allá. Y dice: y a mí no. Y yo voy a la iglesia y yo le pido a Dios, ¿verdad? Y empezamos con situaciones en nuestra vida, ¿verdad?, en las que decimos: ¿por qué? ¿Verdad? Pues fue el vecino, mira, pues ese cuate es re borracho y ya trae carro nuevo, ya trae quién sabe qué. Y yo, ¿por qué no? Empezamos con luchas. ¿Por qué nosotros no podemos alcanzar? Porque hay áreas de nuestra vida, a veces no es todas, pero hay áreas específicas de nuestra vida en que no alcanzamos la realización, en que no alcanzamos los logros que nosotros quisiéramos ver. Hoy yo le quiero guiar a un pasaje donde quiero compartirle de esa conexión divina, ese poder de Dios para poder fructificar. Y le quiero llevar a Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 del versículo 26 en adelante dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás, o sea, fructificarás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Diga, nada hay imposible para Dios. Dios escoge una mujer llamada María. Usted sabe la situación, no queremos ahondar en ese punto. Pensamos que era alguien tan especial,
Pero dice aquí la palabra que María halló que gracia delante de Dios. Fue la razón principal. Ella halló gracia delante de Dios. Y sabe que usted y yo vivimos bajo el tiempo de la gracia. Es que dígale al que está a su lado, dice, has hallado gracia. Has hallado gracia delante de Dios. Tú has hallado gracia delante de Dios. Es el tiempo de gracia de Dios. Déjeme decirle, ¿cuál es un secreto por qué María fue escogida? Y podríamos sacar muchas cosas, y creo que pueden ser válidas. Pero creo que una de las cosas que podemos ver es la actitud de María. ¿Qué dijo María? He aquí tu sierva, hágase conmigo como sea tu voluntad. ¿Cuál es la situación del secreto principal de María? Diga, disposición. Ella se dispuso, halló gracia, y la respuesta de María fue disponerse. Disponerse para que sucediera. Había un plan de fructificación de Dios. Y Dios escogió a una mujer llamada María porque halló gracia delante de Dios, como lo hallas tú, como lo tienes tú. Pero ella se dispuso en su corazón, abrió su corazón. Tenía su lucha, sí. Porque fíjese, Dios, el ángel viene y le dice, vas a concebir. Y en el término natural ella responde, caray, ¿cómo está eso? Voy a tener un hijo, voy a concebir. Pero ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Si no he estado con un hombre, si no me he casado. El plan de Dios es que usted y yo fructifiquemos. El propósito de Dios es que usted y yo vayamos adelante con una vida fructífera. Número uno, ¿qué espera? Dios le ha dado su gracia. Dios espera que usted y yo seamos personas simplemente dispuestas. Muchas veces ahí es donde empezamos a batallar, mis hermanos, porque empezamos en el razonamiento humano, como en un dado momento lo tuvo María aquí. ¿Cómo va a suceder? Dios viene y te habla, Dios te va a prosperar, Dios va a bendecir tu ministerio, Dios va a hacer algo en tu familia, Dios va a rescatar a tu hijo. Pero nuestra naturaleza humana muchas veces nos lleva inmediatamente, Señor, ¿y cuándo va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Y a través de quién? Y Dios te va a dar la conexión para que abras un negocio y para que prosperes. A ver, a través de mi compadre, a través de fulano, a través de mangano, y empezamos a querer nosotros tener todos los elementos. Nosotros queremos empezar que Dios nos dé explicación de cómo, cuándo, a través de quién va a hacer las cosas. Ahora vea la respuesta del ángel. Cuando María le pregunta, ¿y cómo va a suceder esto si no conozco varón? ¿Cuál es la respuesta del ángel? Le da una explicación. No, simplemente le dice, María, va a suceder porque el poder del Espíritu Santo, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti. Punto. Me encantó hace poco uno de los devocionales del pastor, donde él decía, Dios no está comprometido. Si tú tienes una verdadera fe, si tú tienes un verdadero interés, dice, Dios te va a dar respuesta. Y si no, Dios no está obligado a darte una respuesta que satisfaga. Y esta es una gran verdad. El ángel de Dios no le trae una respuesta que satisfaga toda su situación. Ese es el problema, donde muchas veces nosotros no vemos que las cosas de Dios avancen, que esos propósitos de Dios se cumplan, que la fructificación llegue, que la prosperidad venga, que el Hijo veamos la salvación, porque nosotros queremos entender cómo Dios lo va a hacer. Queremos que Dios nos explique, queremos que Dios nos diga a través de quién, queremos que Dios nos dé todos los elementos para entonces decir, ok, Señor, está bien, tu plan es bueno. Parece que a veces eso hacemos, ¿verdad? Queremos autorizarle a Dios cómo hacer las cosas. Pero ve aquí esta historia. El ángel simplemente le dice, el poder del Altísimo, diga, el poder del Altísimo vendrá sobre ti, y la sombra
del Altísimo te cubrirá. El poder del Espíritu Santo y la sombra del Altísimo te cubrirá y vas a concebir. ¿Cuál es el secreto para concebir, mis hermanos? La conexión con el Espíritu Santo de Dios. Permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas. Ser dispuestos como María: he aquí tu sierva, hágase conmigo como tú quieres. Por eso dice aquí: nada hay imposible para Dios. El asunto es poder creer, poder creerle a Dios. Mire, en el Evangelio según San Mateo, no vamos a ver tanto el espero, nada más quiero llevarle unas referencias bíblicas, vamos a ver. Capítulo 8 nos habla de cuando el centurión, ¿se acuerda de aquel hombre centurión? Va y le pide al Señor que vaya, le pide por la sanidad de un siervo, de un criado de él. Y Jesús le dice: yo le voy a ir a sanar. ¿Se acuerda la respuesta? ¿Qué dice el centurión? Señor, no hay necesidad de que tú vayas hasta allá, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad. Y si yo le digo a este: ve para allá, él va. Y si le digo a aquel: ven para acá, él viene. Señor, solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Eso era todo. Ahora, en ese mismo pasaje de Mateo capítulo 8, en el versículo 11, Jesús dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Me puse una pastillita porque me oye la tos. Déjeme decirle, tengo como 20 años con esa tos. De hecho, hay un dicho en la congregación, ¿verdad? Hay un texto bíblico que dice: las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. En Manantial de Amores, las ovejas oyen la tos de su pastor y lo siguen. Déjeme tomo tantita agua, ¿verdad? Ahí le hemos encontrado una aplicación a este detallito, ¿verdad? Dice ahí, cuando Jesús, en el contexto del centurión, que dice: Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre. Dice: vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Dice: las bendiciones van a venir muchos y las van a tomar. Simplemente, ¿por qué? Porque las creen, porque se conectan, porque permiten la conexión divina que hace que se fructifique. Pero muchas veces nosotros estamos y nos quedamos con la objeción de María: ¿y cómo va a suceder, Señor? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y para cuándo, Señor? Y a veces ya estamos, ¿verdad? Señor, hace una semana y parece que las cosas van peor y parece que la situación no se resuelve y estamos con una situación, ¿verdad? Pues ya, Señor, ya muévete, ¿verdad? Ya, otros andan y: mi hijo, Señor, ¿cuándo va a venir a los pies de Cristo? Déjeme decirle, Dios nunca llega tarde. Siempre Él cumplirá lo que Él ha dicho. Hágale. Tengo cerca de 42 años de haber entregado mi vida a Cristo. Acabo de cumplir 60 años el 4 de mayo. Ahora sí lo hicieron, ¿verdad? Ahora sí lo hicieron de veras. Desde que yo me entregué en mi adolescencia al Señor, yo recibí la promesa de salvación de mi madre. Mi madre fue un medium espiritista. Ella se dedicaba al espiritismo. Ella siempre alegó que había los que hacían el espiritismo o la magia negra, o sea, los que hacían mal, y los que hacían el espiritismo o la espiritualidad blanca, que era deshacer las cosas malas que hacían. Y decía que ella practicaba ese tipo de espiritismo. De hecho, ella la llevaban algunas gentes conocidas de ahí a diferentes lugares para que fuera a hacerlas limpias, ¿verdad? Y desbaratar todas las cuestiones de mal, a las casas, a los negocios. Espero que usted no sea de esos que andan ahí, ¿verdad? Llevando a la bruja o bueno.
Suena feo la bruja, pero era una realidad. Y era una de las cuestiones que siempre me alegaba mi mamá cuando yo le hablaba de Cristo. Hijo, pero es que yo no le hago mal a nadie. Y había supuestamente 3 espíritus principales que se manifestaban en ella. Uno era el de la princesa Sumasi. Supuestamente fue una niña de la India que murió como a los 8 o 10 años y era el principal espíritu que se presentaba. Había sido una princesa y murió. Otro era cuando hacían, hay algo interesante ahí, hacían guerra espiritual. Cuando hacían la guerra espiritual se presentaba el emperador Moctezuma y hacían en las sesiones espiritistas guerra espiritual. Y había un doctor que allá por los años 1950 al 60 fue muy famoso en Torreón, allá en la ciudad de Torreón. Por cierto, no le dije dónde queda Lerdo, ¿verdad? Porque algunos ni saben. Y si buscan el mapa a lo mejor no lo haya. Casi todos lo relacionan, a algunos lugares vamos y les digo, es de Lerdo. ¿Dónde? Hasta que uno le dice, ahí pegadito a Torreón. Ah, Torreón. Ven, ahí está Lerdo. Fue muy famoso en la ciudad de Torreón, ese doctor falleció y supuestamente el espíritu de él es el que venía y se presentaba en la vida de mi mamá. Y era cuando se obraban sanidades. Y suceden sanidades, ¿eh? En esas cuestiones suceden sanidades. Y suceden cosas sorprendentes. Mi madre era una mujer que ya a la edad de cerca de 70 años usaba un andador. Y cuando estaba en las sesiones espiritistas, prendían un círculo de fuego con alcohol y ella lo apagaba danzando. Ella empezaba a danzar descalza y apagaba todo el fuego. Ella llegaba a poner a esa edad las manos, las palmas de las manos atrás en el suelo. Y pasaba el trance y usted la veía y ella empezaba a andar con su andador. Un mes de agosto fuimos de vacaciones, ella tuvo una caída, a raíz de ahí ella tuvo que ser hospitalizada. 8 de diciembre, o sea 4 meses después ella fallece en el hospital. Pero ¿qué le quiero llevar? Todo ese tiempo mi madre fue renuente, no quería. Sino ya cuando estaba en el hospital, en 3 semanas más o menos antes de fallecer, madre me hablaba y me decía, hijo, ven. Dije, y me decía, ¿por qué, hijo? ¿Por qué? Digo, ¿por qué qué, mamá? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren matar? Le digo, ¿quién te quiere matar, mamá? Diciendo, pues ¿quién, verdad? Dice, ellos, hijo, ellos. Digo, ¿quiénes, mamá? Los espíritus. Dice, ¿a quién les he servido? Y yo le tuve que repetir los nombres. Le digo, Sumasi, Moctezuma, Gatenbey. Ellos, hijo, me quieren matar. Dice, pero cuando vienes y oras, se van. Aquí mero, dije. Aquí mero. Y le empiezo a hablar de Cristo, le empiezo a hablar, mamá, es que aquí está la realidad. Aquí está la realidad. El diablo no viene para robar, matar y destruir. Pero mucho tiempo has vivido bajo el engaño y te han hecho creer que ellos vienen para bien. Pero al final de cuentas lo que quieren es robar tu alma y llevarte al infierno, mamá. Pero eso tienes que orar. Mi madre oró esa vez, yo recuerdo esa oración tan tremenda en mi vida, renunciando a esos espíritus, pidiendo perdón a Dios, teniendo un arrepentimiento en su vida. Y a raíz de eso decía que mi esposa o yo estuviéramos con ella, le pusiéramos la alabanza, le empezáramos a leer la Biblia. Dice, porque de repente vienen, pero cuando empiezan ustedes a leer la Biblia se van. Amén, mi hermano. Muchos años orando, muchos años esperando, pero Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. Y si Él ha prometido algo, Él lo va a hacer. A lo mejor no es en el tiempo que uno cree, a lo mejor no es en la forma que uno quisiera, a lo mejor no es en las circunstancias y con los elementos que uno quisiera, pero Dios es fiel y va a hacerlo. Y Él desea fructificar tu vida, Él desea bendecir tu vida, Él desea sacarte adelante. Y si Él te ha prometido que va a salvar a tus hijos, los va a salvar. Y si Él te ha prometido una bendición, Dios la va a traer. Dele el aplauso a Dios, hermano. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás.
El elemento para la fructificación, mis hermanos, es el Espíritu Santo viniendo sobre nuestras vidas. Si nosotros aprendemos a conectarnos con el Espíritu Santo, nosotros aprendemos a tener esa conexión con el Espíritu Santo, vamos a ver el poder de Dios obrando. Mire, los discípulos fueron seres humanos normales, comunes, como usted y yo. De hecho les llamaron, estos son del vulgo, galileos, pescadores, agricultores, cobradores de impuestos. Y el Señor estaba consciente. El Señor nunca visualizó una situación de decir: estos cuates tienen características, están bien educados, están bien preparados, tienen carisma, tienen esto. De hecho dicen que el más preparado era Judas. Y que si hubieran hecho una encuesta de cuál, para la misión que Jesús quería, cuál era el mejor calificado, iba a ser Judas. Es que imagínense. Pero ¿qué fue lo que proveyó el Señor? No lo busquen. Lucas 24:49, Él les dice: esperen la promesa. Diga, la promesa. Cuando el Señor está a punto de partir, en Hechos capítulo 1, el Señor les habla y les dice, en Hechos capítulo 1, Él vuelve a hablar y les vuelve a recordar la promesa. Déjenme, vamos ahí. Versículo 4 dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. ¿Cuál promesa? La que Juan el Bautista había hecho sobre él. Viene uno detrás de mí, el cual no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahí lo dice, porque Juan, versículo 5 del capítulo 1, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted sabe, esa promesa fue cumplida en capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquel aposento alto. Pero lo que le quiero llevar es, ahí está la conexión divina. Ahí están aquellos hombres normales, comunes, que a lo mejor humanamente no tenían las capacidades. Pero a partir de ahí vemos a hombres diferentes, llenos de determinación, llenos de valor, hombres llenos del poder del Espíritu Santo, viendo multitudes viniendo al Señor. Los vemos ahora con arrojo, con valor. Aquel Pedro que había negado al Señor hasta maldiciendo, ahora él está dispuesto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y estando dispuesto a soportar amenazas y cualquier situación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había venido para fortalecerlos, para hacerlos hombres ahora fructíferos, hombres valerosos, hombres y mujeres que ahora tenían algo diferente en sus vidas. Diga, diferente. ¿Sabe qué era esa diferencia? El Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo. Usted se pregunta, ¿por qué no veo respuestas de Dios? ¿Por qué hay esterilidad en ciertas áreas? ¿Por qué encuentro frustración? ¿Por qué veo fracasos? ¿Por qué las situaciones? Yo le preguntaría, ¿cómo está su conexión con el Espíritu Santo? ¿Cómo está la conexión? Mire, no se trata aquí de que solo los más exitosos son personas que están bien delante de Dios. Pero uno tiene que entender una realidad. Dios en su corazón ha dispuesto que seamos personas bendecidas en todas las áreas. Hace algún tiempo un pastor me pregunta: no somos una congregación demasiado grande. Yo digo, para el ranchito donde estamos, pues ahí la llevamos, ¿verdad? Con el favor de Dios. Y el pastor me decía: ¿cómo le haces? Le digo, es que no es cómo le haces, es quien lo hace. Porque si tú lo quieres hacer, no se trata. No lo vamos a hacer. Mira, ni yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Aquí el asunto es con quién te conectas. Si estás conectado con el Espíritu Santo, vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a traer cosas nuevas a tu vida, empieza a desarrollar cosas nuevas en tu vida. Pablo oraba
Y él decía, déjeme, le leo rápidamente estos versículos del capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículo 16 en adelante, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, diga espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y Pablo sigue hablando, dice: ese poder que operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra del Padre, sobre todo principado, potestad y autoridad. Habla de una esperanza que nosotros debemos tener, una esperanza poderosa, una esperanza fuerte. Habla de promesas, de bendiciones que Dios tiene. Habla de una supereminente grandeza de poder. Y todo eso viene cuando ¿qué? Cuando hay espíritu de revelación. Revelación quiere decir, hermano, que lo que no podíamos ver claramente, lo que no podíamos entender, Dios lo clarifica. Eso es lo que viene a ser el Espíritu de Dios. Algunos pensamos que las bendiciones de Dios vienen solamente con cosas sobrenaturales. Claro que vienen. Pero sabe, muchas veces, yo le digo mucho a la gente, le digo, porque pastor, una ocasión, mire, llegó una persona, el pastor sabe que estamos construyendo ahí un auditorio. Pastor, y hasta me saca ahí los del Melate. Hay 250 millones, pastor. Ore a Dios que me lo saque y yo le construyo. Hasta pensó que iba a decir: anda, cuate, hombre, ahorita hasta ayuno. Porque a veces estamos aquí, ay, va a venir impactada. Dígale a Dios que me lo saque, pídale a Dios y le construyo ahí. Le dije: mira, Dios no te va a contestar así. Claro que pueden suceder. Acabamos de ver ahorita un milagro, ¿verdad? Una deuda cancelada, que era una injusticia. Pero generalmente, ¿cómo es como Dios bendice? Dios viene a tu vida y te da creatividad. Dios viene a tu vida y te da sabiduría para administrarte. Porque hay algunos que queremos que Dios nos esté venciendo. Mire, una vez a una mujer, aquí sí lo puedo decir, no se esté llegando hasta leer, pero allá, trabajaba en el seguro, más o menos tenía un buen salario, fiel diezmadora, pero mala administradora. Y siempre: pastor, ore, es que mire, traigo las broncas, ¿verdad?, de las deudas. Vamos a orar. 2 veces oramos y le aumentaron el sueldo, pero volvía a lo mismo. Un momento fue como en 1 año y medio. Otra vez andaba con la deuda, que le dije: ¿sabes qué? Ya no, es que no es así. Mira, vamos a orar, pero lo primero que Dios tiene que hacer es enseñarte a administrar. Porque ¿sabes qué? Mira, tus ingresos están aquí, pero tus gastos acá. Dios te levantó aquí, pero tú te fuiste hasta acá con tus gastos. Dios te volvió a levantar, pero tú te volviste a ir hasta acá. Nunca te va a alcanzar Dios. Porque entre más te bendice, más gastalona te vuelves. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Sabes? Lo primero que Dios va a hacer es: te baja a vivir a lo que tú estás recibiendo. Y entonces es donde entra el poder de fructificación. Ahí es donde entra la revelación. Dios empieza a clarificarte cosas y te empieza a llevar con su gracia y su favor a aumentar tus ingresos, para que aumente tu nivel de vida. Si aumenta Él tus ingresos, entonces te permiten vivir en un nivel de vida diferente. Pero algunos queremos vivir un nivel de vida y nuestros ingresos acá, y que Dios suple el huecote. No sucede así. Que Dios haga el milagro, que cancele la deuda, que me saque la lotería, que quién sabe qué. Generalmente no viene la bendición de Dios así. Viene a enseñarte a administrar, viene a enseñarte a vivir con lo que tienes, como Pablo dice, con contentamiento. Habla ahí en Filipenses. Y entonces Dios te da la capacidad de fructificar.
en esa área como en todas las demás, de ver la fructificación de los milagros de tus hijos, de ver la fructificación de los milagros de salvación, como le he contado de mi madre. Pero necesitamos primeramente nosotros meternos con el Espíritu Santo de Dios, tener esa conexión divina con el Espíritu. Dios ha dispuesto que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para activarnos. Me encantó esa palabra, activarnos en todo lo que Dios tiene. Déjeme buscar transmitirle esto. Cuando te conectas con el Espíritu Santo, cuando empiezas a doblar tu rodilla, cuando tienes tiempos ahí con el Señor, mira, en tu trabajo te empieza a dar nuevas ideas. En tu labor, en la casa, te empieza a dar gracia y favor. Empiezas a ver cómo las relaciones con tus hijos empiezan a cambiar. Pero necesitas al Espíritu de Dios para que empiece a fructificar las cosas de Dios en lo que es nuestra vida, en todo el entorno. Usted véalo, yo le reto, hágalo. Usted empieza a ver, usted descuida su vida espiritual y empieza a ver cómo todo se complica, cómo las situaciones empiezan a ser más problemáticas, cómo empezamos a tener más luchas, más problemas tan difíciles. Pero cuando usted se mete a una conexión con el Espíritu Santo, usted permite que el Espíritu Santo venga, que el poder del Altísimo le cubra, y usted empieza a ver cómo se engendra. Diga engendrar, porque el Espíritu Santo eso es lo que hace, engendrar. Por eso dice en el libro de los comienzos, ¿verdad? Cuando Dios vio la tierra, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue lo que hacía? Estaba engendrando la palabra de Dios. Él hacía que se engendrara, creando los cielos, las especies, creando todo. Y así es en nuestra vida. Cuando viene el Espíritu Santo, empieza a engendrar en nosotros un mejor carácter, empieza a engendrar una atmósfera diferente en tu hogar, empieza a engendrar ideas y creatividad. Tú estabas ahí con una onda sobre un trabajo y de repente viene ¡pum! El Espíritu Santo y te pone, así va a ser, y empieza a ponerte y darte la gracia para las conexiones divinas, y empiezas a ver cómo las cosas empiezan a mover con Dios. Pero necesitamos eso. Sin esa conexión divina no sucede que haya capacidad de fructificar o de engendrar. Yo te quiero animar en esta noche. Métete con el Espíritu de Dios. Métete con el Espíritu de Dios. Dios ha dispuesto que haya esta capacidad de engendrar en nuestras vidas. Él anhela y desea ver, y yo doy gracias a Dios porque sé que aquí hay una iglesia de conexión divina, que hay una iglesia en que el poder de Dios se está manifestando. Y no hay, diga, no hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Quiero terminar nada más, vamos, si me ayudas. Es un ejemplo muy simple. Mire, así como Dios ha dispuesto que cada semilla que Él ha dispuesto sea una semilla de vida y fructifique y tenga lo necesario, habiendo lo necesario. Quiero mostrarle una situación muy sencilla. Al hablarle de revelación, es un asunto en la revelación, es un asunto de conexión, de clarificar las cosas. Este cable representa ¿qué? La corriente eléctrica. Este cable no tiene problemas, viene de una planta, no sé a qué miles de kilómetros, que genera lo suficiente. Pero ¿qué pasa si eso? ¿Cuál es el problema? ¿Hay problema ya? No, hay problema aquí en una, diga, conexión. Cuando hay la conexión, ¿se acuerda que por ahí había un dicho, dice, se te prendió el foco, o se me prendió el foco? Pues es lo que hace el Espíritu Santo, mi hermano. Dígale que está a su lado, que te prende el foco. Te prende el foco. Te empieza a dar ideas, te empieza a dar visión, te empieza a mostrar las situaciones. Si tú no conocías de Cristo, vivías en oscuridad, te empieza a manifestar. Mire, ahorita venía con algunas de las mujeres que trajimos al evento, al congreso,
Y una de ellas me decía, dice, oiga pastor, ella tiene poco en el evangelio, dice, de veras que cómo vive uno en una situación de oscuridad. Porque veníamos platicando de cómo en tiempo antiguo, digo, porque tengo 40 y tantos años en el Señor, era de que te daban con las puertas. Gracias a Dios que van los testigos del reino ahora, ¿verdad? Espero que no les den con la puerta en las narices. Me tocó situaciones donde íbamos a lugares y, oiga, es que venimos a hablar de Dios, ¡pah! Te daban el portazo casi así en la cara, ¿verdad? Te aventaban agua, te empezaban a gritar de tantas cosas. Y decía, dice, pero qué hermoso es ahora poder ver que el Señor nos trae su luz y nos da el entendimiento. Dice, ahora volteo y digo, ay, dice, qué tonterías cometía uno, pero el Señor llegó a mi vida. Pero ¿cuál es el asunto? La conexión, mi hermano. La conexión. De repente nosotros andamos así, y Espíritu Santo, y Dios ayúdame, ¿y por qué, mi hijo? ¿Y por qué esto, lo otro? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puedo ver claramente? ¿Y por qué en el trabajo todo se complica? Pues es un asunto, hermano, en que cuando te conectas, todo se empieza a clarificar. Todo se empieza a tomar su sentido. ¿Cuántas cosas hoy están en nuestra vida trabadas? ¿Cuántas cosas no están pudiendo suceder simplemente porque no te estás conectando? María decía, ¿cómo va a poder suceder esto? No he estado con varón. A lo mejor tú digas, ¿cómo va a suceder? Pero es que esta situación, es que lo otro. La respuesta del ángel fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá y vas a engendrar, vas a fructificar. Y hoy te digo que Dios te dice, has hallado gracia. Y si estás disponible, si estás con una actitud como María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá y verás cómo Él puede empezar a engendrar y hacer fructificar todo lo que está en su corazón, todo lo que Él quiere hacer, todo lo que Él te ha prometido, todo lo que Dios quiere bendecir en nuestras vidas.